Dios se les bendiga, queridos hermanos. En este día, pues vamos a continuar con la cuarta semana de la clase de Historia, Gobierno y Doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía. Antes vamos a hacer una oración para así presentarnos delante del Señor en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, honramos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos esta oportunidad de compartir con los hermanos, amigos, Señor, esta historia de la iglesia de Dios, de la profecía. Permite, Dios, Señor, que nuestra mente sea iluminada, nuestro espíritu, Señor, y que podamos comprender, entender y poner en práctica, Señor, lo aprendido. Muchas gracias, Señor, y permite, Dios, que los errores del pasado no podamos cometerlos nuevamente. Y ayúdanos a seguir adelante, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bien, este es el esquema de la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía, Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la Profecía. En sus inicios, desde el año 1884, 1886 al 1902, hablamos de la primera semana de la iniciación. Luego en la segunda semana hablamos de lo que es una nueva dinámica de liderazgo del 1903 al 22 y luego la recuperación y redirección de la iglesia 1923 al 1943. Ahora vamos a ver la consolidación y cristalización de la iglesia 1944-1990. Luego la transición, dirección fresca de la cosecha, 1990 al 2000, y al final las señales del cambio hacia adelante, 2000 al 2006. Este es el esquema histórico de la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la Profecía, desde 1884 al 2006. Vemos aquí la primera etapa, del 1902 al 1922, donde se inició, ¿verdad?, en el 1902 con la Unión Cristiana. Aquí pues vemos que un grupo modesto de algunos 8 miembros pues iniciaron la iglesia. Luego para el 1922 ya habían 21.076 miembros en 666 iglesias, casi 1.000 ministros en 30 estados, las Islas Bahamas, China y Jamaica. El valor de las propiedades ascendían a casi $430,000. Un gran crecimiento, la iglesia en 20 años, que podemos considerar como algo extraordinario para un ministerio nuevo, creciente, por la dinámica de nuestro supervisor general A.J. Tollinson. Luego la segunda etapa, después de la separación de los hermanos de la Iglesia de Dios, Dr. Lee, pues, estuvo a cargo de la Iglesia de Dios, y luego el hermano A.J. Tollinson, con los de 1923 al 43 en adelante, pues reinició pues con la Iglesia de Dios de Tollinson y luego la Iglesia de Dios de la Profecía, con 2.000 miembros y 3.000 seguidores y 670 ministros. Eso es lo que registra la historia en ese periodo. Y al final de su liderazgo, pues ya tenía 32.000 miembros creyentes en 48 estados de los Estados Unidos, 4 provincias de Canadá y 15 otros países. Un extraordinario crecimiento también para el hermano J. Tollinson en su rama de la Iglesia de Dios de la Profecía. Un periodo de estabilidad. Ahora entramos al periodo de consolidación y cristalización con su hijo menor, Milton A. Tollinson. Pues el hijo mayor, pues realmente no cumplió con la expectativa de la línea de los directores, ¿verdad?, y de los supervisores en ese tiempo. Pues se decidió en la asamblea elegir a Milton A. Tollinson, un afable y humilde una persona, en la cual a la edad de 37 años pues fue seleccionado por los supervisores el 7 de octubre del 1943 para ocupar el cargo vacante de supervisor general. Fue aprobado por unanimidad en la asamblea del 13 al 19
de septiembre del 1944. Presidió pues en 46 años de crecimiento y desarrolló estabilidad en la Iglesia de Dios de la Profecía. Es decir, fue un gran trabajo que hizo Milton en 46 años en la Iglesia de Dios de la Profecía. Un joven bien talentoso, parecido a su padre, gloria al nombre del Señor. El enfoque de Milton sobre liderazgo demostró tener capacidad de escuchar, de observar, de ver a la gente, compartir con la gente, tener un liderazgo bien, vamos a decir, de consenso. Tenía un gran respeto y alta estima por el legado de su padre, es decir, respetaba la trayectoria de su padre. Cuando escuchaba un concepto o una idea, él asimilaba y veía los beneficios en el crecimiento, la expansión, la estabilidad y ánimo de la iglesia. Con astucia asignaba las tareas a los miembros que nombraba en su personal de trabajo, que desarrollaban con él todos los trabajos que realizaban y pues lo incluían en los mensajes, lo que él pues podía realizar. También aprobaba las sugerencias, es decir, que era una persona que aceptaba consejos, aceptaba sugerencias y que compartían con sus compañeros de trabajo. Era una persona que consideraban que los colaboradores de él también estaban ungidos en el rol que desempeñaban. Se propuso que la iglesia ajustara su postura en 1961 sobre la versión inglesa de la Biblia llamada la King James o la Biblia de Jacobo como su fuente de autoridad para la doctrina y gobierno, para un cambio de versión. En su mensaje a la 76ª Asamblea en 1981, bajo el tema Traducciones Bíblicas, él quería pues que se analizara la parte de las versiones bíblicas de diferentes autores, pero la oficial era la Biblia inglesa, King James, o la Biblia de Rey Jacobo. Esto se debió a la expansión de la iglesia en muchos idiomas y países donde no se usaba la King James, sino otras versiones como Reina Valera y otras. Por tal razón había esa discrepancia entre qué Biblia utilizar y cuál otra. Por esa razón, pues, se pretendía que se analizara cuáles de las Biblias podían ser utilizadas. La versión Rey Jacobo es una Biblia en inglés, traducida al inglés. Se conocía también como la versión autorizada. Esta Biblia fue traducida en inglés y patrocinada por Jacobo I de Inglaterra y Jacobo VI de Escocia y publicada en la Iglesia de Inglaterra en el 1611. El Comité de Asuntos y Preguntas aceptó la sugerencia, sin embargo, propuso que la Iglesia adoptara el canon protestante de la Escritura, el cual consiste en los 66 libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en sus idiomas originales, es decir, los idiomas en la cual se escribieron el hebreo, el griego, una porción en arameo, otra porción en caldeo, que son los idiomas originales en la cual se escribieron los escritos, los rollos. Todas las Biblias en todas partes son traducidas a partir de las copias de estos autógrafos. En la asamblea no estuvo de acuerdo. La asamblea se puso una nota en paréntesis, después de la segunda sección del informe del Comité de Asuntos y Preguntas, que decía que el asunto se debía posponer hasta la siguiente asamblea. No se volvió a tratar el tema hasta que el Comité de Doctrina y Gobierno en la asamblea reconoció en el año 2010 la necesidad de emplear versiones bíblicas diferentes. En el pacto de membresía, una de las cosas que se cambió en el pacto de membresía era que anteriormente se ponía la mano sobre la Biblia, se decía, promete usted delante de Dios, cierto testigo, querer y practicar las enseñanzas del Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, y andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad, esta Biblia como la palabra de Dios. Ahora ya no se dice esta Biblia, sino la Biblia como la palabra de Dios. Eso fue un cambio que hubo en el nuevo pacto de membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía.
Emma Tomlinson tuvo un personal de varias razas, es decir, se relacionó con múltiples culturas, tanto como mexicanos, americanos, puertorriqueños, afroamericanos, caribeños, y una mezcla de europeo, americano, trabajando con él, y él se relacionaba con todo ese personal. Su política mantuvo y afianzó el compromiso antiguo de la iglesia para que las mujeres, con las mujeres en el ministerio, nombrando y sirviendo en varias funciones durante su extenso mandato. Es decir, él utilizó lo que se llama los ministerios, tanto de damas, caballeros, como de otros ministerios, y sí le dio importancia a los ministerios femeninos para que trabajaran junto con él. Su capacidad de nombrar líderes talentosos de todas las razas todavía se refleja en la composición de las oficinas internacionales de la iglesia y en ciertas áreas del campo. Es decir, fue un hombre que supo trabajar con colaboradores, que mantenía una comunión, una confraternidad con él en todos los sentidos. Se da inicio a nuevos ministerios, fue fervoroso promotor de la juventud toda su vida y socorredor de los ancianos, de los indigentes, tuvo mucho amor con la persona necesitada. Era un defensor de la reconciliación en aras de que haya una unidad entre la iglesia de Dios y la iglesia de Dios de la profecía, y tenía cercanía con los hermanos que estaban más cercanos relacionados a él. También encabezó y supervisó la construcción de un enorme complejo o sede de un auditorio circular con capacidad para 10,000 personas. Un edificio moderno de 3 pisos para oficinas, la compra y expansión de un estudio y centro de comunicaciones para emisores multilingües, la traducción de la literatura de la iglesia en varios idiomas y la creación de un programa para dar asistencia a los ministros. Es decir, que era un hombre de expansión, de edificación, de crecimiento, y por tal razón, pues por eso su ministerio tuvo bastante éxito. En el ámbito educacional, promovió el trabajo de la internacionalización del Instituto de Entrenamiento Bíblico, un programa de instrucción a corto plazo para ministros y laicos, y dio inicio a un colegio universitario de artes liberales plenamente acreditado, que ofrecía tanto grados asociados como licenciaturas, y que operó hasta 1992. Es decir, que su desarrollo educacional pues tuvo bastante éxito en su periodo. Entonces, en la jubilación, cuando se jubiló, por razones de salud, la iglesia se había expandido desde 20 hasta más de 90 países y operaba en todos los 50 estados de los Estados Unidos. Vamos a ver aquí este resumen de crecimiento o de incremento en el periodo de 1943 a 1990. En membresía, cuando él asumió la posición, pues tenía la iglesia 32,000 miembros y 1,400 iglesias. Y para el 1990, cuando ya el siguiente supervisor general asumió el cargo, el hermano Billy Murray, pues la iglesia tenía 262,000 miembros y 5,357 iglesias, es decir, un crecimiento de 230,000 miembros y 3,957 nuevas iglesias en los 48 años, 46 años que él pudo dirigir la iglesia de Dios de la profecía. En la segunda mitad de su mandato, Emma Tomlinson mostró más aceptación de otros creyentes, pues permitió que los miembros de su equipo de trabajo participaran en ciertos eventos religiosos internacionales y foros. Es decir, se estaba abriendo campos a nuevas oportunidades de que los hermanos de la iglesia de la profecía, líderes, pastores, puedan relacionarse con otros hermanos de otros concilios y otras denominaciones. Con su permiso, y mientras moderaba la sección de negocios de la Asamblea, en 1984, el Comité de Asuntos y Preguntas llevó a toda la Asamblea a un tiempo de arrepentimiento por el alejamiento de la iglesia de una relación vital con el Espíritu Santo y por la falta de compasión por un mundo perdido, sin Dios y bajo juicio eterno. Es decir, que la iglesia, como estaba centrada más bien hacia adentro, pues salíamos poco hacia afuera para fines de hacer contacto con
aunque se tenía el Ministerio de Cuidados Pastorales en los hogares, pero no estaba tan ampliado como está hoy con los grupos de crecimiento, plantación de iglesia, misiones a diferentes países. O sea que él pues mandó a la iglesia en esa asamblea de 1984 el arrepentimiento por no considerar, ¿verdad? Porque no relacionarnos con el mundo pecador. Y aunque el crecimiento fue bastante exponencial, pues eso limitó mucho el crecimiento de la iglesia en todo el sentido de la palabra. ¿A dónde hemos estado? El llamado al arrepentimiento. El comité fue inspirado por el Espíritu Santo hacia un llamado al arrepentimiento. A continuación, una cita del informe del comité de la 92 Asamblea General, minuta en la página 54. Nosotros, el Comité de Finanzas y Mayordomía, asumimos la responsabilidad de la mayordomía pasada y presente de esta organización. Confesamos y reconocemos ante Dios y esta asamblea que hemos pecado, errado el blanco, hemos cometido iniquidad, hemos permitido la gratificación de la voluntad propia, no hemos operado de acuerdo al gobierno establecido, responsabilidad, y hemos usado los recursos que Dios nos ha dado fuera de los principios y preceptos de la palabra de Dios. De acuerdo a las Escrituras, estas acciones son indicio de la condición espiritual de una persona y organización que se ha alejado de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aquí vemos un video que le vamos a compartir en la presentación, donde en el mensaje, ¿verdad?, el arrepentimiento y todo eso del doctor José A. Reyes, traducido por el doctor Héctor Ortiz, para que ustedes pues lo puedan ver en las redes sociales, en YouTube, y puedan visualizar ese mensaje de arrepentimiento, de cambio, de transición. Transición y cambio, nueva dirección del liderazgo y la cosecha, 1990 al 2000. En este periodo, hermano, de 10 años, hubo un gran crecimiento en todos los sentidos. Dios tuvo misericordia de la iglesia y de los perdidos, donde la iglesia pues creció de una manera exponencial, duplicando su membresía y duplicando todo en todos los sentidos. Y el final de una era, es decir, la era de los Tollinson, A.J. Tollinson y Milton A. Tollinson. Entonces vemos ahora que pues se anuncia, el hermano Tollinson, M.A. Tollinson renuncia, ciertamente marcó el final de la era. La iglesia, que solo había conocido a 2 supervisores en sus 87 años de historia, desde 1903 hasta el 1990, pues escogió un tercer nuevo supervisor general. La muerte de M.A. Tollinson murió en 1995 a la edad de 88 años. Esto lo ubica como el líder pentecostal de mayor servicio en el siglo XX y también uno de los de mayor éxito. Eso lo habla El siglo del Espíritu Santo con Simon Sinek, el autor Simon Sinek. Eso es muy importante. Transición y cambio. Billy D. Murray en inglés, es seleccionado. Billy D. Murray, de 60 años de edad, quien entonces era supervisor de Illinois, aceptó el cargo en oración. Solo vino a aceptarlo tras sentir una clara confirmación de que Dios quería que lo hiciese, entendiéndose que había llegado a un acuerdo por medio del principio de sumisión, es decir, de someterse a la voluntad de Dios y someterse a la obediencia a la asamblea y a la iglesia. Él asumió el cargo como supervisor general interino el 30 de abril de 1990. Entonces, en la reunión de supervisores para la selección del supervisor general interino fue el 30 de abril, el 30 de abril al 2 de mayo del 1990. En la siguiente asamblea, en agosto de 1990, fue debidamente confirmado en el cargo. Vemos que el hermano Murray había centrado constantemente sus mensajes a la asamblea en el poder de Cristo para atraer a las personas a sí mismo y por ende acercarnos los unos a los otros en la unidad bíblica verdadera. Habló menos de la iglesia como lugar de reunión y habló más de Cristo
como la persona con quien y quién nos reunimos, es decir, Cristo como el centro de la iglesia y la iglesia la mensajera. El cargo del supervisor general y los cambios estructurales, convocó un comité internacional para estudiar el cargo del supervisor general, con el fin de reformar algunas de sus funciones y estructura y con el fin de revisar un número de suposiciones bíblicas que se habían formado en torno a sí mismo. Marcó el comienzo del retorno de la iglesia al liderazgo plural, un principio que fue adoptado en la 88ª Asamblea General del 1984. También vemos que en la Asamblea había adoptado en 1991 cambio de anual a bienal, comenzando en el 1992, el cambio de celebración de la Asamblea. Es decir, pasó de ser anual a ser bianual, o sea, cada 2 años, bienal cada 2 años. Desde el 1922, pues, ahora la Asamblea Internacional se hace cada 2 años, no anual como se hacía anteriormente. El adorno externo. El hermano Murray en el 1991 había planteado el problema de una postura doctrinal sobre el adorno externo. Fue resuelto en 1994, reflejando el cambio de que debía ser un asunto de conciencia cristiana y tener modestia y consideración fraternal de los demás. Es decir, tener el dominio y control del uso de prenda, de joya y todo esto, guiado por el Espíritu Santo, pero que no afecte a los hermanos. Había dos advertencias implícitas en esta resolución. Una contra el espíritu censurador que caracterizaba ciertas actitudes y otra contra el espíritu de libertinaje exhibido en la búsqueda de las libertades cristianas. Es decir, se debía tener conservación en el uso de prendas como joyas, pero también tener conciencia de que no tenía que ser tan a rienda suelta a la libertad cristiana que se pueda tener, para así no caer en problemas y en pecado con la iglesia, con Dios, con el Espíritu Santo y con los demás. Los efectos de los déficits presupuestarios. El déficit presupuestario en la época de 1992 provocaron el cierre repentino del colegio universitario de ese momento. Se descontinuaron el Instituto de Entrenamiento Bíblico como departamento formal, es decir, que hubo un cierre por causas financieras en esos centros de estudios que el hermano M.A. Tollinson pues, había hecho fructífero. Pues parece que tuvo algunas situaciones de asunto de fondos, déficit financiero. El liderazgo plural, la implementación del liderazgo plural exigieron la reestructuración y la reconfiguración de las oficinas internacionales. Murray permitió que los comités de asamblea hicieran su trabajo con libertad, es decir, le daba libertad para que ellos trabajaran de manera, vamos a decir, de una manera libre y decidieran los asuntos de tal manera de que no tuviera tanta influencia con la dirección del supervisor general. Tuvieron libertad para poder decidir y hacer cambios estructurales en la iglesia de Dios, de la profecía. La licencia ministerial a la mujer, en la asamblea de 1996, vemos que si la primera asamblea fue en el 1906, la asamblea de 1996, a los 90 años de esta asamblea, pues en 90 años se decidió en el ministerio del hermano Murray que las mujeres podían tener licencia de ministro, es decir, para hacer ceremonias oficiales como reuniones de negocio, bautismo, Santa Cena, lavatorio de pie y hacer ceremonias oficiales de bodas y todo lo que tiene que ver con el ministerio pastoral o el ministerio, ¿verdad?, ordenado a los 90 años. Es decir, que eso tuvo una repercusión bien grande, ya que el ministerio de la mujer pues tenía esa restricción aún de hablar en las congregaciones, se tenía a la mujer en silencio, pero ya vemos que se abrió paso una nueva reforma en la iglesia donde las mujeres podían poseer licencias ministeriales y podían tener, ¿verdad?, hacer su trabajo mucho mejor y ayudar a la obra del evangelio en el Señor. Eso lo habla pues la tesis del doctor Gabriel Elías Vidal
y también lo habla la minuta de asamblea en ese entonces, pues donde las mujeres tuvieron la función de, en el 1996, pues la minuta de asamblea, la 88-89 asamblea de la Iglesia de Dios de la Profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Un enfoque cristocéntrico tornándonos la cosecha. El hermano Murray pues tenía su visión en Cristo, Cristo el centro. Y la iglesia como mensajera de Cristo, pues tendríamos que buscar la manera de que la gente pueda ser alcanzada y pueda ser salva. Desde el principio Murray sostuvo que Cristo es el mensaje y la iglesia la mensajera. Este cambio de enfoque en su ferviente súplica por la salvación de los perdidos, una respuesta al llamado al arrepentimiento que hubo en 1984, resultó el inicio para que en 1994 de lo que vendría a ser el paradigma de la iglesia en el siglo XXI, tornándonos a la cosecha, buscar los perdidos, bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos, en cada año, él hacía referencia a un tema específico en cada asamblea. En la asamblea del 1991, pues su tema de asamblea era Jesús toma las riendas. En el 1992, extendiéndonos. En el 1994, tornándonos a la cosecha. Eso fue un año bien fuerte, bien bueno, bien extraordinario, donde la iglesia pudo tener un crecimiento especial. En el 1996, las iglesias dinámicas ocupadas en la cosecha. Una iglesia dinámica, una iglesia activa, dedicado a sembrar la palabra en los no creyentes, restaurar a los perdidos, se salven los perdidos y a los que están dentro pues se han reforzado en la fe y en la creencia del Señor. En 1998 vemos que el tema era Segando Unidos. Vamos a trabajar juntos. En el 2000 el tema era Honrando el pasado, celebrando el presente, anticipando el futuro. Es decir, tenemos que honrar a nuestros antepasados, líderes antepasados, a J. Tollinson, M.A. Tollinson, Spurgeon y todos los hermanos, Brian, los hermanos que trabajaron en la obra del Señor, tenemos que honrarlos. Y también celebrar el presente, quiere decir gozarnos de lo que estamos haciendo, pero también tenemos que anticiparnos al futuro que viene, un futuro de reto por delante que tenemos que trabajar en el nombre de Jesús hasta que Cristo venga. Murray se jubila en la asamblea del 2000. Desde 1990 había casi 262,000 miembros y en el año 2000 ya había 546,000, es decir, más del doble de membresía, o casi más del doble de membresía en esos 10 años. O sea, 46 años, un crecimiento exponencial, el hermano M.A. Tollinson, y ahora en 10 años casi duplica la membresía que se pudo lograr en los ministros anteriores. Murray se jubila, ¿verdad? Y con una situación financiera que había mejorado, iglesias locales dinámicas se perfilaban en el horizonte, se restauró la primacía histórica de la iglesia local y el oficio pastoral aumentó el prestigio y dignidad. La cosecha y los verdaderos retos se convirtió en el enfoque primario de la iglesia. Se habían nombrado los presbíteros generales y estaban laborando en sus nuevos roles. En general, a nivel internacional, líderes más jóvenes estaban al mando. Se continuó y amplió el legado de la iglesia tocante a las mujeres en el ministerio, como vimos anteriormente. El mensaje de clausura en la 91 Asamblea General del año 2000, Murray, pues en su mensaje trató los temas: el arrepentimiento, la integridad, la gran comunión, la institución primordial, Dios, la familia, el poder pentecostal y la oración sin precedente, el crecimiento sin precedente. También, reforzando el tema, hagamos un gran esfuerzo para esta gran cosecha. Me acerco al final de mi tenencia como supervisor general, dijo Murray, en tiempos de gran crecimiento de la iglesia, adoramos a Dios por esta realidad. El futuro luce brillante, según continuamos avanzando en todos los frentes
Dios nos ha dado un nuevo liderazgo para movernos hacia adelante con el poder del Espíritu. Señales del camino por delante, 2000 al 2006, Fred Fisher, padre, sucede a Murray. Fue instalado como supervisor general en la 90ª primera asamblea de la iglesia en el 2000. Expresó una gran inquietud por ver iglesias locales más grandes y dinámicas y un mayor crecimiento en general a través de los Estados Unidos y el mundo. Habló de la iglesia como una embarcación inclusiva. Es decir, que la iglesia es inclusiva, no exclusiva. No excluyente, sino que incluya a las personas. Y de la transición a su mando como un recodo en el cauce del río. Es decir, que no salgan de la iglesia, que el que entró pues sea retenidos en el nombre de Jesús. Con entusiasmo continuó el paradigma de la cosecha. Nuestros métodos han cambiado, dijo él, pero nuestro mensaje continúa siendo el mismo. Jesús salva, Jesús salva. El mensaje cristocéntrico. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Para el 2000 tenemos una estadística que es importante compartir entre la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la Profecía. Vemos aquí para el 2002, donde la Iglesia de Dios tenía alrededor de 6.5 millones de miembros a nivel mundial y la Iglesia de Dios de la Profecía 625,000 miembros a nivel mundial. La Iglesia de Dios para ese año 2002 tenía alrededor de 32,000 iglesias. La Iglesia de la Profecía tenía 7,589 congregaciones. La Iglesia de Dios tenía para el 2002 en los 50 estados de los Estados Unidos y 162 países. La Iglesia de Dios de la Profecía estaba en los 50 estados norteamericanos y 125 países. Esta es la estadística comparativa entre la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la Profecía. Mantiene el enfoque en la cosecha, el camino más excelente. El hermano Fisher, pues, quería iglesias más grandes, más dinámicas, más productivas y también iglesias más excelentes. Para el mensaje del 2002, Fisher declaró su apoyo al ministerio pastoral y a la cosecha al tratar dos temas: beneficios para la familia pastoral y confiando en los juicios del pastor. Él exhortó a los líderes a revisar el folleto de recursos tornándonos a la cosecha, también diciendo, no debemos perder el valioso reto de estos tiempos de cambio. Nos exhortó a seguir un cambio más excelente, el camino de Cristo. El camino de Cristo es el camino más excelente. En las reformas doctrinales y prácticas, el divorcio y el recasamiento, Fisher permitió que todos los asuntos delicados en la eclesiología y los criterios para la membresía fuesen presentados para discusión ante la Asamblea en el 2002. Se dio inicio a las discusiones sobre estos temas en 1998 y 2000. Es decir que estos temas doctrinales, eclesiológicos, pues fue tratado en dos asambleas, 98 y 2000. En el 2006 trató uno de los asuntos más espinosos en la iglesia, el divorcio y el recasamiento. Este tema del divorcio y el recasamiento se habían discutido en todas las asambleas antes que él, pero él tuvo que enfrentarlo y lo enfrentó con una voz cantante de corregir y expandir nuestra comprensión y aplicación en la doctrina. Es decir, que hubo un gran análisis, un gran estudio sobre lo que es el divorcio y el casamiento, basado en la palabra de Dios, para que se pueda tomar la decisión de que la iglesia pues estuviera clara en ese asunto. Para el 2002, al final innovador, Fisher lanzó temas evangelísticos. Mediante estos temas procuró captar el empuje e incesante crecimiento de la iglesia. Para el 2002, pasión por la gente, ese era el tema de esa asamblea. En el 2004, visión ahora y un futuro victorioso. Para el 2006, visión ahora, futuro victorioso, impulsados por el Espíritu. Esos eran los temas que él pues trató en ese entonces.
un final innovador, interés para la iglesia, de la iglesia para la educación superior. También apeló al interés de la iglesia por la educación superior al iniciar el estudio de lanzamiento del Centro Tollinson 2004, el cual sigue existiendo como un programa educacional por internet en conjunto con la Universidad Lee de Cleveland, Tennessee. Vemos también que hay un final innovador bajo el liderazgo de Fisher. Las estadísticas mostraron que desde el 2000, cuando asumió el cargo, hasta el 2006, la membresía de la iglesia a nivel mundial creció desde 546,000 miembros hasta 940,779. Es decir, que también la iglesia siguió creciendo, basado en el arrepentimiento de 1984 de M.A. Tollinson, llamado a la asamblea, luego el hermano Murray en 1990 al 2000, y ahora pues del 2000 al 2006 vemos un crecimiento, ¿verdad?, exponencial en el nombre de Jesús, y seguimos creciendo en el nombre de Jesús. Fred Fisher padre dejó el cargo el 30 de septiembre del 2006 en el 57º año de su ministerio, habiendo servido 6 años como supervisor general. Aunque la revisión a la postura general de la iglesia sobre la eclesiología exclusivista propuso en el 2000 y en el 2002 no llegó a ser discutida en la Asamblea General, el mensaje de Fisher dejó claro que ya no era sostenible que la iglesia mantuviera esa postura de responder al llamado del Espíritu al arrepentimiento. Es decir, que nos consideramos una iglesia exclusiva, ya ese punto de vista debió ser revisado, y ahora somos una iglesia inclusivista, es decir, que debemos ser incluyentes, no excluyentes. Tras dejar el cargo de supervisor general, Fisher aceptó ser el pastor interino de la Iglesia de Dios de la Profecía en Clemson en noviembre de 2006, convirtiéndose luego en pastor regular en mayo de 2007. El obispo Randall E. Howard sucede a Fisher como supervisor general en la 94ª Asamblea del 2006. De inmediato comenzó a articular los valores centrales de su administración, que se le conoce como Visión 2020. La cosecha, desarrollo, liderazgo y la oración fueron los tres focos principales o valores centrales de la Visión 2020. Desarrollo, liderazgo, cosecha, desarrollo y liderazgo y la oración. Por cosecha se refiere a la plantación de iglesias nuevas y el mejoramiento de las iglesias existentes. Por el desarrollo y liderazgo se refiere al entrenamiento práctico y avanzado de los supervisores, pastores y líderes que ya están en el campo, y la formación y de adiestramiento de nuevos supervisores, pastores y líderes. La oración es, por supuesto, la piedra angular de todo lo que hacemos, y él se ha comprometido particularmente en la oración, con la oración, a una disciplina fructífera, dirigido por el Espíritu. Retorno de la iglesia a sus raíces en la palabra y el Espíritu exigió que hubiese reformas y reestructuraciones, según fuese necesaria para reflejar mejor el Evangelio de Jesucristo. Tanto Murray como Fisher entendieron que esto equivalía a seguir el estándar apostólico del libro de los Hechos, en vez de corromper las doctrinas bíblicas. En conclusión, podemos decir que en este periodo, de 1994 al 2006, se puede decir que ha sido el tiempo de la restauración, renovación, empoderamiento, eficiencia, crecimiento y moderación por el Espíritu Santo para alcanzar a los no alcanzados, los perdidos, para pasar de 262,000 a 940,779, y seguimos creciendo, gracias a Dios. Mire, el periodo de J. Tollinson del 1903 al 1943, pues fue un periodo de grande crecimiento, pero por los trastornos que hubo de división, separación, pues eso afectó mucho la parte del crecimiento de la iglesia. Podíamos haber crecido mucho más. Luego su hijo lo sucedió, el menor, el hermano Milton Tollinson, pues en su periodo de 46 años, pues la iglesia de 262,
llegó a 262,000 miembros. Y el hermano Murray, cuando recibió la posición, pues lo llevó junto a él y su liderazgo, compañero de trabajo, pues lo llevó de 262,000 a 546,000, es decir, una suma casi duplicada de ese nivel. Y en esos periodos, pues vemos que el crecimiento fue bien exponencial y seguimos creciendo para la gloria y honra de Dios. Que es importante, hermano, observar que nuestra iglesia, a pesar de que el enemigo ha querido influir en contra del crecimiento de la iglesia, en contra del liderazgo, en contra del ministerio, Dios sigue avanzando, protegiendo la iglesia, porque la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Y los líderes que hemos tenido, supervisores generales que hemos tenido, pues han tenido su esfuerzo, su trayectoria, sus grandes aportes, tanto profesional como administrativos, como financieros. Pues vemos que estos grandes líderes de la iglesia, pues, han tenido un gran esfuerzo para la gloria y la honra de Dios. Es importante que nosotros podamos, hermanos, tener en cuenta que Cristo es el mensaje y la iglesia es la mensajera. Cristo es el centro de nuestra vida y el Espíritu Santo es que nos guía al camino de la verdad, a un camino más excelente. Cristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son la guía de la iglesia de Dios, de la profecía, en el nombre de Jesús. Aquí vemos fotos de los supervisores generales. Tenemos al hermano J. Tollinson, ¿verdad? De rodilla, en el campo del bosque, allá, ¿verdad? Cuando él recibió la visión de la iglesia de Dios, pues allí lo vemos orando, un hombre de oración, un hombre de búsqueda de Dios. Vemos su hijo menor, el hermano M.A. Tollinson. Y aquí vemos también a los supervisores generales, Billy Murray a la izquierda y Fred Fisher a la derecha. Pues vemos aquí a todos grandes hombres reformadores de la iglesia, que tuvieron una iglesia no exclusiva, sino inclusiva, llevándolo desde 1984, con el arrepentimiento, hasta la época de 2006. Vemos acá el supervisor general, Randy Howard, como el supervisor general de ese entonces, el cual pues tomó como visión, la visión 2020, de la cosecha, desarrollo, liderazgo y la oración. Pues ahora más adelante vamos a ver los dos valores centrales agregados en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta cuarta clase de historia, gobierno y doctrina de la Iglesia de la Profecía le haya sido de gran bendición y que esperamos en Dios que sea útil para la gloria y honra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos ha concedido. Permite, Dios, que sea para tu agrado, para la gloria y honra de tu nombre, y que todos los oyentes que puedan ver y oír esta enseñanza o esta clase, cuarta clase, que sea, Señor, de bendición para todos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.